Quiero compartir con ustedes este video que nos va a servir de apoyo para aprender a hacer el análisis morfológico de algún pasaje, de cualquier pasaje, de cualquier texto en hebreo. En este caso, pues del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a utilizar fundamentalmente dos herramientas en línea, dos sitios en línea. El primero de ellos se llama bibliaparalela.com. Este sitio, bibliaparalela.com, pues ya ustedes tienen allá el enlace para ingresar. Espero que ya conozcan el sitio. Pues aquí hay muchas herramientas, pero nos vamos a concentrar en este botón que tiene la letra Aleph. Aquí vamos a ingresar. Por defecto ingresamos al Génesis y al capítulo 1. Podemos buscar cualquier libro del Antiguo Testamento que nos interese, lo podemos buscar acá y luego el capítulo que nos interese. En este caso, vamos a trabajar dos versículos del primer libro de Samuel en el capítulo 8. Primero Samuel, capítulo 8. Entonces, de este capítulo 8 nos interesa los versículos 4 y 5. Copiamos esos versículos los señalamos, damos control C y previamente es importante que ustedes tengan ya el formato en Word con estas columnas que ya también lo tienen en la plataforma para que pues lo manejemos, lo llenemos. Si no les gusta este, pueden hacer otro, pero sin perder de vista que en la columna 1 vamos a poner cada una de las palabras del texto. En la columna 2 vamos a llenar el valor morfológico de esa palabra. En la columna 3 vamos a poner la letra o, perdón, la palabra original y en la columna 4 vamos a poner la traducción literal, tal como es posible traducir de acuerdo con el análisis que hicimos. Entonces ya con este formato aquí vamos a pegar el texto. Yo recomiendo aquí pegado especial, pegar especialmente el texto. Le voy a cambiar aquí la dirección para que me quede en hebreo y a mí me gusta darle una apariencia más bíblica a ese texto con una fuente que se llama Ezra Sil y me gusta también hacerlo más grandecito. Entonces, de 18 puntos el tamaño. El paso que viene entonces es muy sencillo, es de paciencia porque vamos a tomar palabra por palabra, incluido el número 4 para que no nos perdamos. Cada una de estas palabras las vamos a ubicar acá en esta columna. Entonces vamos con estas palabras, la tercera, luego ponemos la siguiente. Yo doy doble clic y arrastro. También es posible que usted dé doble clic y dé control X, la corta ahí y la pega acá. ¿Ok? O sencillamente la puede arrastrar. Entonces miremos, ya estamos aquí finalizando el versículo 4. Vamos a poner también este signo, estos dos punticos que no tienen un significado gramatical. Esos dos punticos que son como rombos diminutos, indican que ahí termina un versículo. Mire que al terminar el 5 también tenemos los dos rombos. Entonces, yo voy a pausar el video para terminar de poner en columna el resto de palabras para que no se nos haga demasiado largo el video. Entonces, enseguida regreso con ustedes. Bueno, tenemos entonces que ya terminé de poner en una sola columna todas las palabras de ambos versículos, del 4 y del 5. Entonces, el paso que viene es el siguiente. Esta herramienta 1, vamos a hacer la herramienta 1, se llama Bible Works. Vamos a buscar la herramienta 2 o la segunda herramienta que nos va a ayudar también específicamente en este trabajo de encontrar las claves lingüísticas, o sea,
la descomposición morfológica de esos mismos versículos. Entonces, la herramienta se llama logoscalogos.com. Vamos a ubicar el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ubicamos el primer libro de Samuel, ubicamos el capítulo 8, ubicamos el capítulo 8 y nos vamos al versículo cuarto. ¿Ok? Entonces, mire, la presentación del texto aquí es muy diferente. Aquí tenemos el texto en bibliaparalela.com. Está el texto seguidito con su versículo. Tiene la particularidad de que cada palabra aparece como que tuviera un hipervínculo. Y la verdad es que sí, cada una de estas palabras está hipervinculada a un sitio donde se da o nos da información exclusivamente de esa palabra, no de todo el texto, sino de esta palabra. Pero bueno, la idea es que nos quedemos aquí en logos calogos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar el análisis morfológico bien completico. Miren, entonces, la primera palabra que tenemos que descomponer es esta, ¿no? Del versículo 4, que dice Bait Kavetsu. Bait Kavetsu. Entonces, ¿qué valor tiene? ¿Cómo descomponemos esa palabra? Entonces nos dice el sitio, nos dice la herramienta, que aquí en esa palabra Beit Kavetsu, en realidad hay dos palabras. Tenemos esta que forma una palabra, aunque es una letra, pues para nuestro caso forma una palabra. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que es una conjunción. Recordemos que en hebreo la conjunción se representa con la letra Vav, algunas veces con una vocal A, otras veces con la vocal otras veces con la vocal, pero lo más frecuente es con la vocal A. Entonces vamos a poner aquí ese fenómeno, que esa palabra, el análisis morfológico es lo primero que encontramos es una conjunción, vamos a poner más lo que viene. Lo que viene es esta palabra, itkabetsu, itkabetsu. Y nos dice que es un verbo que está en hitpael, baitol, tercera persona masculino plural. No nos enredemos con toda esa cantidad de información. Basta que nosotros retengamos la idea de que se trata de un verbo y que está en tercera persona masculino plural. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. Esto es un verbo, está en tercera persona masculino singular. Recuerden que en hebreo se distingue, ¿no? Las personas del verbo siempre es masculino o es femenino. Bueno, entonces, que es masculino singular. ¿Cómo vamos nosotros a encontrar la palabra original? Mírenlo, digámoslo así, lo complicado de esta palabra. No es una sola, sino dos. Aquí podemos, pues, entrar al numerito que dice acá, le damos con el botón derecho, abrir enlace en pestaña nueva. Nos va a decir que esto es la letra va y nos dice que aquí en este texto hace las veces de conjunción y que se puede traducir como y, también se puede traducir como pero o también se puede traducir como o. Eso depende del contexto. Pero entonces vamos a centrarnos en en la palabra que sigue, que es un verbo, ¿sí? El numerito que está arriba, entonces lo abrimos, le abrimos, decimos que nos abra eso en pestaña nueva. ¿Con qué finalidad en pestaña nueva? Para que no nos saque de aquí de la página central, la página que estamos utilizando. Entonces aquí encontramos, mire, la palabra original. Mire lo distinta que aparece en el texto, it kabetsu, por eso nos dice que es baitol, porque tiene comienza con una bab, sigue con una yod y tiene una configuración, una conformación especial que eso lo estudiamos en el tema del verbo más adelante o ya es en la maestría
donde más se va a profundizar estas formas de los verbos. Cal, piel, pual, jifil, jitpael, nifal. Bueno, eso lo vamos a ver. Por ahora, lo que les dije, quedémonos con esta información de que se trata de un verbo que está en tercera persona masculina, masculino plural y que la palabra, vamos a copiarla, la palabra original es el verbo kabats. Entonces, esa la vamos a poner aquí. Verbo kabats. Le vamos a poner un poquitico más de tamaño para poder que lo visualicemos mejor. Entonces, ese verbo kabats, mire todo el cambio tan tremendo que tuvo. Por eso es importantísimo que nosotros caigamos en cuenta cuál es la palabra original. Mire, de esta palabra original, de esta raíz o de esta conformación, o el verbo en su estado natural o en su estado puro, kabats, que significa reunirse, congregarse, juntarse. Eh, de ahí se puede ya cuando está conjugado y cuando está también precedido de una conjunción, mire todo el cambio tan tremendo que tiene. Por eso es muy importante entonces siempre que nosotros busquemos cuál es la palabra original. Esto nos ayuda muchísimo para ir dándonos cuenta de la dinámica, la mecánica que utiliza el hebreo en su redacción. Bueno, entonces dijimos que la palabra kabaz y que dice concertar, congregarse, juntar, llevar, pasar, recoger, reunirse, unir. Entonces, pues ya cada uno hace la elección que quiera. Aquí, en la traducción literal, dijimos que hay una conjunción, entonces vamos a poner una conjunción. ¿Listo? Ponemos la conjunción, no le pongamos puntuación. Y reunieron, aquí sería se reunieron, se congregaron, se reunieron, no, dejémoslo así. Se reunieron. Bueno, listo. Ahí está, ya traducido esa primera parte. ¿Por qué traducimos se congregaron, se reunieron? Porque nos dice en la descomposición acá, el análisis, nos dice que se trata de un verbo que es hitpael. Hitpael esto es una dinámica muy especial que tienen los verbos en hebreo. No es un tiempo, sino es una forma del verbo. Cuando no es natural, sino que cuando hay como una fuerza que hace que ocurra algo, entonces el verbo tiene una manera muy distinta de enunciarse y de utilizarse en la oración. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar aquí con la siguiente palabra. Bueno, dijimos que por qué traducimos y se congregaron. Pues debemos traducir se congregaron, se reunieron, porque nos dice que el verbo está en tercera persona singular. ¿Quiénes se congregaron? ¿Quiénes se reunieron? Ellos, tercera persona plural. Vamos a continuar con la segunda palabra. Nos dice que la leemos primero que todo, col, ¿sí? Col. Esa es la lectura. Y nos dice que es un sustantivo, este lenguaje es muy antiguo, sustantivo, no, es sustantivo masculino singular constructo. Esta C significa constructo. Aquí la información en azulito dice constructivo, pero no es constructivo, es constructo. Siempre va a aparecer constructivo porque parece pues que automáticamente ese traductor o esa IA de esta herramienta, pues no conoce la palabra constructo o no la utiliza, sino que utiliza la palabra constructivo. Ahora, cuando encontremos un sustantivo u otra palabra que no esté en constructivo, vamos a ver de qué se trata. Entonces, por ahora quedémonos con esto, sustantivo masculino singular constructo, ¿sí? Vamos a poner entonces en el formato, vamos a poner que es un sustantivo masculino singular, está en estado constructo. Entonces, vamos explicando, bueno, vamos con la palabra original. La palabra original ya sabemos encontrarla, al numerito que está arriba le damos a abrir en pestaña nueva para que nos lleve
a donde solamente va a haber información de esa palabra y no más. Y por eso aparece el numerito como con un hipervínculo, mejor dicho, con un hipervínculo. Entonces, mire que es prácticamente la misma, ¿sí? Vamos a copiarla. Es por el contexto que tiene una modificación, pero de todas formas no cambia su escritura, ¿no? Esta es una de esas palabras que no cambia mucho. Entonces, mire, aquí está la pronunciación call y se puede utilizar como una proposición, el todo de aquí, todo, cualquiera, a cada uno solo. Pero se puede traducir como alguna, alguno, cada, nada, ninguna, toda, todas, todo, todos y eso depende del contexto muchas veces o casi siempre. El contexto nos dirá cuál será la mejor traducción. Entonces vamos a poner aquí la palabra original que ya la copiamos allá, la vamos a poner acá y le vamos a poner un poquito más de tamaño para que se siga viendo. Y aquí entonces vamos a traducir como todos, por ahora, ¿no? Todos. Vamos a traducir por ahora, estamos haciendo la traducción literal, decimos todos. Vamos a la siguiente palabra. Nos dice, vamos a cerrar acá y vamos a ver aquí, la siguiente palabra dice que es un sustantivo masculino plural constructo. Entonces vamos a poner esa información, la ponemos acá. Es un sustantivo masculino plural y que también está en estado constructo, ¿sí? Entonces vamos a ver la palabra original de este signe, signe. Mire que este angulito que está aquí abajo nos indica que ahí se hace el acento. Lo mismo, estos dos punticos que están sobre esta letra, sobre la letra tsade, nos dice que ahí se pone el acento. Y aquí, pues, en esta sílaba, esto es monosílaba, kol. Esto también, o sea, en hebreo hay unos acentos, pero muy difícilmente llegaremos nosotros a aprender de memoria cómo se llaman, ni qué palabra los lleva o qué palabra no los lleva. Quedémonos entonces con que esto es un sustantivo masculino, plural, en estado constructo. Y vamos a preguntarle que nos diga cuál es la palabra original. Entonces, miren la palabra original, saquen. Mire, la palabra original es saquen, la señalamos, la copiamos para ponerla aquí. La palabra original, ponemos un poco más de tamaño. Y vamos de una vez a ponerle a eso. Listo. Entonces, miren la diferencia. La palabra original es saquen, saquen. Sin embargo, mire cómo está en el texto. Signé cambió radicalmente o cambió su escritura. Las consonantes radicales no cambian. La zade, la kaf y la nun no cambian, pero su escritura sí, porque aquí ya está desempeñando este papel, el papel de ser masculino, sustantivo plural en estado constructo. Vamos a preguntarle qué significa saquen. Entonces dice que saquen significa viejo, anciano, ayo. Yo nunca había escuchado esta palabra, ayo, de edad avanzada, vejez, viejo, ¿sí? Entonces ya ustedes tienen toda la libertad de poner aquí ancianos. ¿Por qué? Porque nos dice que es masculino plural. Ancianos, viejos, inclusive pueden utilizar la palabra mayoritarios. Mayoritarios es una palabra que se utiliza mucho en las comunidades indígenas, nuestros hermanos mayoritarios. Ok, entonces sigamos acá. Dice Israel. Israel. Dice que es un nombre propio, pero no nos enredemos con todas esas denominaciones. Nombre propio es un sustantivo para nosotros. Entonces, sustantivo dice que es desconocido. Obviamente, pues vamos a dejarlo como sustantivo masculino singular está en A. ¿Qué quiere decir A? Que está en estado absoluto. Entonces aquí vamos a entender un poquito lo del estado constructo. Miren, vamos aquí a hacer primero el análisis. Dijimos que es un sustantivo. Para nosotros es masculino. Allá dice que es desconocido, género desconocido. Masculino está en singular y está en estado absoluto. Ahí dejemos así sin ningún problema.
sustantivo masculino singular. No pongamos más. La palabra original, ya sabemos que pues vamos a encontrarnos con que es la misma, pero no importa. Hagamos el rastreo, hagamos el rastreo, miremos que es exactamente la misma y que se lee Israel, Israel. Definición, la Reina Valera o todos los textos, traducción en español, pues siempre van a utilizar ahí el nombre de Israel. Israel. Perfecto. Entonces vamos a poner la palabra original, es aquí Israel, y aquí vamos a poner Israel, así es como se traduce, Israel. Bueno, entonces para que entendamos, mire, aquí hay una cuestión que es importante, que nos dijo que esto es un sustantivo masculino en estado constructo. ¿Qué quiere decir en estado constructo este col? Porque si aquí ponemos, aquí si dejamos la palabra todos, de pronto se nos va a escapar entender esto. Si ponemos la totalidad de, la totalidad, la totalidad de, aquí sí nos funciona. Lo que quiero explicar, esto del estado constructo, significa que esta palabra en el contexto en que se encuentra lleva o implica o ahí pide o exige la partícula de. Lo mismo que aquí, estos ancianos, mire, que está en estado constructo. Entonces, ancianos, viejos, mayoritarios de. Aquí tendríamos que poner de. Eso es lo que reclama siempre el estado constructo, sea un D de propiedad o un D de procedencia. ¿Sí? Entonces, eso hace referencia como a un genitivo. Entonces, mire, los ancianos de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay un genitivo. El genitivo en hebreo es al contrario de cómo funciona el genitivo en, en nuestras lenguas, digamos, indoeuropeas, en el latín, en el griego y en nuestra lengua. Aquí debería ser, y aquí, ese de debería ir aquí, de Israel. Es el genitivo de Israel, pero no, en hebreo el genitivo lo coge el sustantivo que está antes del sujeto. Bueno, no nos quebremos la cabeza con eso. Sigamos entonces, mira, si ustedes ven aquí en el texto de la Biblia paralela.com, ustedes ven que aquí dice Vaibou, perdón, Vayabou. Eso como una palabra única. Sin embargo, aquí en esta herramienta que nos muestra mucho más explícita la, la morfología, nos hace caer en cuenta que ese bayabou está compuesta de dos partes. Una primera parte que es la conjunción, mírela aquí, la conjunción, y la segunda parte que es un verbo. Entonces, ah, abrí una contra. Entonces, vamos a poner aquí, así como en la primera, una conjunción más, pongamos, nos dice que es un verbo que está en forma cal, es muy diferente a, por ejemplo, él, pero no nos enredemos con eso. Verbo, tercera persona masculina, masculino plural. Entonces, verbo, tercera persona, masculino, plural. Ok. Tercera persona, masculino, plural. Vamos entonces a mirar, ya sabemos que Bab aquí es una conjunción, pues no tenemos que ir a ver cómo es la escritura original, porque es esta la Bab. Vamos aquí al 935, que es donde está la información sobre ese Yabou, Yabou, mejor dicho, Yabou. Entonces, mira, la raíz original no tiene yod por ningún lado, no tiene va por ningún lado, porque esta es la palabra en estado puro. Y la palabra en estado puro es así, en estado pues original, en estado eh, estático. Bo. Entonces, esa es la palabra. Nos dice que es bo y mire todas las posibles traducciones
mejor dicho, todos los usos que ese bow tiene en el Antiguo Testamento. Tiene todo esto dependiendo del contexto. En este caso, pues tendríamos nosotros que utilizar alguna de estas formas de traducir para aplicarla acá, pero por ahora vamos a poner solamente, a tener en cuenta, o vamos pues a centrarnos en el tema de la palabra original. Mire todas las palabras originales que ya tenemos acá. La palabra kabatz, kol, saken, Israel y ahora bo, el verbo bo. ¿Cómo lo traducimos? Bueno, pues tendríamos nosotros que ir llevando más o menos como la idea. Se congregaron, todo, se congregó toda la totalidad o toda la totalidad de los ancianos, de los viejos, de los mayoritarios de Israel. Y aquí recuerden que hay una I, entonces vamos a tener en cuenta esa I, esa conjunción, y vamos a mirar qué palabra de estas se le puede adaptar. Entonces, acercar, acometer, acompañar, acontecer, acudir, aplicar, atraer, avanzar, ayudar, cabalgar. Pues yo creo que si se reunieron todos esos ancianos de Israel y vamos a ver, fueron, vinieron. Vamos a utilizar ese vinieron, pero también es probable que necesitemos fueron. Vinieron, fueron, en este, digamos, discurso o en este proceso narrativo, en este bloque narrativo, como se trata de eso, de una narración, los verbos los estamos utilizando en un pasado imperfecto, en un pasado. Se reunieron, fueron y vinieron vamos a mirar entonces la siguiente palabra. La siguiente palabra es al. Entonces, ponemos para acá, cerramos esto. La siguiente palabra, mire que esta rayita aquí que se llama majer, está en el texto original, en la texto masorético, pues aparece unida a la palabra Israel. Mírela aquí, estamos en el 4, él es el Shmuel, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se pronuncia como unas pegada, es como una forma de unir. Pero entonces mire que esta herramienta nos la muestra, nos dice primero que todo que es una preposición. Entonces pongamos eso aquí, preposición, preposición. Vamos a mirar cómo es originalmente esa preposición. Vamos a mirar que hay una pequeñísima, digamos, diferencia entre la original y la forma que ya está utilizando, se está utilizando en el texto. Entonces, mire, la palabra original es él. La copiamos y le damos aquí control V. Mire, es igual, se puede decir, pero ¿qué pasa? Que aquí tiene un tipo de vocal E y aquí tiene la otra E. Recuerden cuando aprendimos las vocales, esta es una manera de representar una E, la que está aquí debajo de la Ale, y este que es el segol es otra manera de representarla. La palabra original, entonces, no tiene ese gol, sino Jerez, me parece que es el nombre de esa vocal. Y entonces, pues la traducción sería a, porque es una preposición o ante. Vamos a poner eso aquí, ante, por lo que viene aquí, por lo que viene aquí enseguida, que es Shemuel. En realidad se pronunciaría Shmuel, Shmuel. Vamos a mirar entonces qué nos dice el texto, que nos dice aquí logos calogos. Shmuel nos dice que es un nombre propio masculino singular, está en estado absoluto. Está en estado absoluto, Samuel. Yo creo que entonces primero vamos a atender aquí sustantivo masculino singular. Ve, no entiendo qué pasó aquí.
Se me cerró. Bueno, Shmuel, vamos a tener que hacer una breve pausa. Bueno, entonces tenemos que Shmuel es un sustantivo masculino singular. Nos dice aquí el texto, nos dice la descomposición de esta herramienta, nos dice que está en estado absoluto. Ya sabemos que el estado absoluto, pues no es un estado particular, sencillamente es en estado puro. Samuel. No dice que es de Samuel, para Samuel, con Samuel, hacia Samuel. No, simplemente aquí Samuel, simplemente nos dice que fueron a ver a Samuel. ¿Ok? Por eso, pues en hebreo, el complemento directo no, no tiene siempre una escritura, no hay una palabra para definir todos digamos, los casos donde hay complemento directo. Esto sería el reemplazo, o Guadabú, el Samuel, ¿sí? Fueron ante a Samuel o ante Samuel. La palabra original de Samuel es la misma, Shmuel, que pues para nosotros es Samuel. La siguiente palabra, la siguiente palabra miren ustedes que aquí en el bibliaparalela.com, después de la palabra Shmuel, viene la palabra Haramata. 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 Esa palabra que aparece ahí como una solita, pues aquí el logos calogos nos hace caer en cuenta que en realidad es o tiene dos partes. Primero está el artículo, vamos a ver, y dice artículo, entonces eso lo vamos a poner aquí. Dice que es primero que todo, hay un artículo, el artículo que se forma con la letra EI. Recuerden, en el portafolio uno vimos ese fenómeno de algunas letras del alfabeto o el alefato que sirven para construir eh, o para efectos gramaticales, para la conjunción, para el artículo, para la preposición, se utiliza en muchos casos algunas consonantes. Y aquí este es el caso del artículo utilizado con este sustantivo, ¿sí? La, rama, ramata, rama, ramata, nominativo, más, perdón, sustantivo, aquí dice nombre propio, sustantivo femenino singular acusativo. Vamos a ponerlo aquí. Sustantivo femenino singular. Y que está acusativo no, está en absoluto. Bueno, pero eso ya sabemos que absoluto es porque no tiene pues ninguna afectación especial. Entonces, la palabra original, vamos a buscarla inmediatamente. La palabra original de Ramatá nos dice que es Rama. Entonces la copiamos y la pegamos acá. La copiamos, la pegamos acá, rama. Y pues aquí nosotros probablemente no vamos a necesitar ese artículo, pero como estamos en la columna de la traducción literal, vamos a utilizarlo ahí. Pero si nosotros ya inmediatamente pasamos a hacer la traducción de este primer versículo, entonces vamos a mirar si nos hace falta o si no nos hará falta. Voy a poner esto en letras rojas para que hagamos la traducción aquí. Vamos entonces a decir que esta palabra, este primer versículo, Bait Kavetsu, nos dice que la traducción es se congregaron, se reunieron, que comienza con una conjunción. Vamos aquí, pues lo más indicado sería, vamos a poner la conjunción hebrea. Entonces, se reunieron, se reunieron o se congregaron. ¿Qué más sigue? Todos
Vamos a ir descartando las que ya tenemos traducidas, ¿sí? Se reunieron todos, todos quienes, los, aquí nos toca, mire que aquí hay un fenómeno. De hecho, aquí debería haber un artículo, ha, signe, pero no aparece el artículo. El Masoreta no consideró que se necesita. El hebreo ahí no lo necesitó, el artículo ha para decir los ancianos, literalmente sería. Entonces se congregaron todos ancianos de. Para nosotros aquí necesitamos un artículo. Todos los ancianos, ancianos de o mayoritarios de. Vamos a poner para que cada uno, mayoritarios de Israel, vamos ahí, de Israel, y ya es cuestión de que nosotros pensemos si nosotros como espectadores estamos junto a Samuel, entonces diríamos, y vinieron a ver a Samuel. O si nos mentalmente ubicamos a Samuel en otro lugar diferente a nosotros, que así sería lo normal, entonces decía, y fueron a Samuel. Pero bueno, en Ramá. Mire que aquí hay un caso en donde nos toca a nosotros alterar, en el buen sentido de la palabra, esto ya lo tradujimos, en el buen sentido de la palabra, nos toca alterar un poco el texto, comenzando porque aquí no hay un artículo y ese artículo nosotros lo necesitamos acá para poder que esto se haga comprensible a nuestra lengua. Entonces se reunieron todos ancianos o se reunieron todos mayoritarios de Israel. No, nosotros necesitamos ahí el artículo. Entonces se reunieron todos los ancianos, todos los mayoritarios de Israel y vinieron a Samuel. Es probable que, vea, por ejemplo, aquí la traducción de esta versión, no sé, la reina, así, la reina Valeria dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Esa es la versión de la reina Valera. ¿Lo entendimos? Sí, es comprensible. Si nosotros traducimos, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, o si ponemos primero a Samuel en este caso antes del sitio donde está, fueron a Samuel, fueron ante Samuel, también podría ser, fueron ante Samuel, donde en Ramá también es un texto comprensible. Otro podría ser, se reunieron, miren esto, se reunieron pues, porque recordemos que ahí hay una conjunción, aquí nosotros hacemos como esa especie de narrativa. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y vinieron, aquí vamos a utilizar el verbo vinieron, y vinieron para ser más fieles al verbo bo, y vinieron a ver a Samuel en Ramá, o vinieron a Ramá a ver a Samuel. La idea no se pierde, la idea está ahí. Eso es lo que dice el texto, que unos ancianos, todos, nos dice que todos, cuando dice col, es porque es todos los ancianos de Israel, se juntaron, se congregaron y, y se fueron donde Samuel. Ya es cuestión de que nosotros o adornamos un poco el texto. Este es, digamos, la dinámica de la traducción. Si nosotros queremos hacer una traducción literal, como hace, por ejemplo, la versión más antigua de la Reina Valera, entonces, pues obviamente
el texto se hace un poquito más complicado de comprender. Pero una traducción dinámica, ¿qué significa? Que abandonamos un poquitico la literalidad del texto con tal de que la idea se pueda hoy a la comunidad o a las personas que nos escuchan o para nosotros mismos, con tal de que se pueda ese texto parecer más inteligible, más comprensible. ¿Ok? Entonces, este es la dinámica con la cual ustedes van a continuar haciendo esta descomposición esta descomposición. Yo voy a pausar el video para hacer por fuera de grabación el resto y al final les mostraré ya el resultado total. Pero recuerden, la dinámica es siempre la misma. Antes de pausar el video, entonces es muy sencillo. Ustedes le pueden ya buscar aquí el versículo 5 que también se podría de acá, de este botoncito. Miren, de este botoncito también se puede dar. Entonces, quedamos en el versículo 5 con la misma dinámica. Mire, la primera palabra tiene dos partes. Si ustedes analizan el texto que tienen aquí, mire que ustedes aquí solamente tienen una palabra, pero la herramienta nos está ayudando a entender y a descubrir que en esa primera palabra realmente hay dos. Está la conjunción o la partícula narrativa, está el verbo y viene todo el discurso que va a decir los ancianos de Israel a Samuel. ¿Ok? Entonces, pauso aquí y ahorita que vuelva ya les voy a mostrar cómo debe quedar esto en el formato. Bien, entonces ya tengo aquí el versículo 5, ya lo hice aparte de la grabación, pero siempre siguiendo los mismos pasos. Aquí es importante que tengamos en cuenta la primera palabra, Bayomeru. Esto, en realidad tenemos dos palabras, una conjunción, la conjunción y el verbo amar, que es decir, hablar, eh, comunicar. El lau el au es una preposición, tiene pronombre de tercera persona masculina singular. La preposición, la palabra original aquí, el lau es él. Mire que aquí tenemos la misma preposición, él utilizada de otra manera. Aquí tiene un añadido, sí, un sufijo de tercera persona masculina, pronombre, tercera persona masculina singular. Ahí tenemos una interjección, gine, he aquí que, o también nos podemos traducirlo como entonces, o cosa por el estilo. Ata, segunda persona masculina singular, ata. Es pronombre, segunda persona masculina singular, tú. Sacanta, saquenta, saquenta. Mire que esta raíz ya la conocemos. Saquen, dijimos que es sustantivo anciano. Y aquí está las mismas consonantes. Mira, la zain, la ka y la nun. Esta ta no es parte del verbo, sino el pronombre de segunda persona masculina singular, ¿sí? Entonces el verbo sería el verbo envejecer o volverse viejo. Ahorita vamos a ver cómo la usamos. Ubaneja, ubaneja, mire que a pesar de que vemos una sola palabra, realmente tenemos dos. Tenemos la conjunción en este caso aquí está, se pronuncia como una U, muchas veces se pronuncia va, por ejemplo aquí va, y así por el estilo. Aquí se pronuncia U. Van, la palabra original que está detrás de esta es la palabra ven. La palabra ven, mire, tiene estos dos añadidos, un prefijo y un sufijo. El prefijo es la conjunción y el sufijo, el pronombre de segunda persona singular masculino, tú. Entonces, mire, ahí tenemos
el sustantivo puro, absoluto, ben, que es hijo, pero antes está la conjunción, la letra pap actuando como una conjunción y esta kof funcionando aquí con una kametz como el pronombre de segunda persona. La siguiente palabra es la negación. La negación en hebreo es una de las dos negaciones, es lo, porque también hay otra negación que es al. En este caso, aquí se utiliza la negación lo. La palabra original sigue siendo lo. Tenemos jalekú, jalkú. Recuerde que este segol no siempre se pronuncia. Jalkú. Entonces dice que es un verbo que es perfecto, tercera persona masculina plural de el verbo o la raíz original es jalaj, que significa caminar. Como nos dice que está en perfecto tercera persona masculina plural, entonces han caminado. Dice, no han caminado. Vidraqueja, vidraqueja, vidraqueja. Aquí hay tres palabras en una sola, o tres fenómenos. En primer lugar está la preposición. Hay una preposición que se construyó con la letra bet, recuerden eso, let, con consonantes que sirven para construir preposiciones, entre ellas la consonante bet. Luego está el sustantivo de Daled, Rosh, Kaf. Este sería la raíz de esa palabra. Miren, aquí la tenemos. La palabra, la raíz, la palabra original es derech. ¿Qué pasa? Que a esa palabra que tiene una preposición inicial, se le agregó también aquí el pronombre de segunda persona singular, tú. Entonces, vid, raqueja, tus caminos, está en plural, ¿no? Entonces, dere, por preposición, por tus caminos. Ahora viene la palabra atá. La palabra atá es un adverbio y significa ahora. Viene ahora el verbo shima. Shima. Verbo está en imperativo, segunda persona singular, es el verbo poner, ubicar, nombrar, disponer, como que configurar, cuadrar algo. Y pues yo traduje como pon, porque es un imperativo. Pon, lanu. Aquí tenemos que esto es una preposición, recuerden, consonantes que se utilizan para construir preposiciones, entre otras también la letra lame. Por eso aquí puse la palabra original de esta palabra es la letra lamed, no es una palabra, es una letra que se utiliza para construir una palabra, que en este caso es la preposición, más la pronombre de primera persona plural. Entonces, pon a nosotros, mire, a nosotros o sobre nosotros, viene el sustantivo masculino singular sin artículo. Entonces, pues la palabra original es mele, la traducción es rey, la traducción es rey. Como está sin artículo determinado, entonces determinativo, entonces nosotros le ponemos el artículo indeterminado que no existe en hebreo. Entonces, pero para nosotros sí. Entonces, nosotros tenemos que agregar aquí el artículo indeterminado, un rey. Miren bien, le shaftenu o fenu. Eso depende la P o la T, la T o la B. Preposición, entonces tenemos la preposición lamet, luego viene el verbo shafat, shafat o shefot, shafat en este caso es shafat, verbo está en infinitivo y termina con pronombre de primera persona plural masculino. Un rey con la preposición la, le, para que juzgue, gobierne, dirija, oriente, para que nos juzgue, para que nos gobierne. Que col, aquí ustedes ven que está la vocal A, pero se lee O. Que col
Preposición más sustantivo masculino plural. La palabra original es col y tenemos entonces como en todas Hagoim. Aquí tenemos el artículo. Recuerden que esta consonante ei la utiliza el hebreo para formar el artículo. Y el artículo, pues recuerden que nunca sabemos si se trata, no hay una escritura diferente para el singular, para el plural, para el masculino, ni para el femenino. Siempre la letra EI va a servir para construir el artículo con esta vocal o con la Kamet, ¿sí? Con la Hamet o con la Kamet. Entonces, aquí tenemos las naciones, las naciones. La palabra original es goí, goim, plural, naciones. Entonces, bueno, ya tenemos el versículo 4, que nos describe que unos ancianos, unos mayoritarios, o todos los mayoritarios de Israel, se reunieron y fueron ante Samuel o fueron a ver a Samuel a la ciudad de Ramá. ¿A qué fueron? Entonces aquí viene el versículo 5. Y aquí dice, Vayomer, y dijeron a él, pues nosotros no narramos así, nosotros narraríamos de esta manera. Y le dijeron, si ustedes quieren también pueden poner y le manifestaron, le comunicaron, porque todo eso viene del verbo decir, hablar. Ese es el verbo amar. En hebreo es decir, hablar, contar, narrar. Le dijeron a quién, a él. Nosotros, como ya utilizamos aquí la palabra le dijeron, pues ya no tenemos necesidad de traducir el lao. Le dijeron a él, pero si ustedes ven que es necesario, pues se puede poner también. Le dijeron a él. Va a quedar un poquito pesado, pero no importa. Le dijeron a él. Le dijeron a él. Vamos a tachar, voy a poner aquí. He aquí, he aquí, esta es una interjección. Mira, es como cuando uno dice, mira, o mire pues. Entonces, ¿qué fue lo que le dijeron? Dijeron a él, vamos a poner aquí dos puntos. En hebreo no se utilizan, pero nosotros sí. Le dijeron a él, mira, le dijeron, mira. O también, pues literalmente, he aquí que, he aquí que, ¿qué? Ata saquenta, ata saquenta. He aquí que tú te has vuelto viejo, o en otra palabra, te has envejecido. Vamos a ponerlo así. He aquí que tú te has envejecido. Envejecido, o en otra palabra, o en otra manera, te has vuelto viejo. Te has vuelto viejo, ¿sí? Te has vuelto viejo. Aquí que te has vuelto viejo. Y mire esta belleza de denuncia. Y tus hijos, Ubaneja, Ubaneja lo jalpu, Ubaneja lo jalpu. Y tus hijos no han caminado, y tus hijos, lo viejo, y tus hijos no han caminado, no han caminado, mira esto, qué interesante. Y tus hijos no han caminado por tus caminos, no han caminado por tus caminos, por tus caminos. Aquí podemos poner un punto y coma. En hebreo no se utilizan los signos de puntuación, pero nosotros tenemos que ir utilizándolos para poder hacer comprensible el texto, ¿ok? Entonces, entonces mire lo que viene. Un adverbio dice ahora,
que podemos también cambiar por ahora, por tanto, como ustedes lo quieran poner. Ahora, por tanto, coma, viene el verbo en imperativo. Pon a nosotros un rey. Por tanto, pon, nombra. Vamos a poner por tanto, nombra a nosotros, pero como nosotros eso no utilizamos, nombra a nosotros una persona, no, nombra para nosotros, o nómbranos, señálenos, elíjanos, disponga para nosotros. Ya cada uno mira la mejor forma de entender la expresión como tal. Nombra para nosotros, que es lo mismo que decir nómbranos, nómbranos un rey. Nómbranos un rey para que nos oriente. Ah, bueno, vamos a. ¿Para qué? Lo podemos obviar. Podemos solamente poner que. Podemos simplemente poner que nos. O dejémoslo. Nómbranos un rey para que nos gobierne. Para que nos gobierne, para que nos dirija. Este verbo también de aquí viene la palabra juez, el sustantivo juez. Entonces, para que nos juzgue como, como ocurre, como pasa, como lo hacen en todas las naciones, toda la nación, hasta aquí, ¿ok? Para que nos juzgue como, vamos a poner entre, cómo ocurre, cómo lo hacen o cómo se practica en todas las naciones. ¿Sí ves? Entonces, esta es una manera, pues, sencilla, es un poquito, es lenta, sí, es de paciencia, es de ir entendiendo muy bien la herramienta. La herramienta como tal, este Logos Calogos, es una gran herramienta por esto, porque nos da esa descomposición eh, morfológica precisa que nos ayuda a esto, nos ayuda a tener aquí el texto con este análisis. Recuerden que el análisis es descomponerlo todo y ya la síntesis vamos a reemplazarla aquí con la traducción. Entonces, espero que con este video ya ustedes puedan pues afrontar, puedan enfrentar el ejercicio para la videoconferencia 3 y la videoconferencia 4, donde estaremos desarrollando en su casa un versiculito y luego en la videoconferencia lo ponemos en común. Yo voy llenando, ustedes me van diciendo cuáles son las partes que debemos colocar en el formato. Entonces, les deseo lo mejor, muchos éxitos y muy buen trabajo.